La conferencia de hoy, la número 75, por primera vez hemos hecho una inversión, no térmica, pero sí del contenido de la conferencia. Sabéis que últimamente dividíamos la primera parte en noticias, la segunda era un tema. Pues bien, esta mañana lo hemos hecho precisamente ya al revés. La segunda parte la hemos puesto por la mañana y esta tarde solo vamos a tocar las noticias en relación con la profecía. Vamos ya pues a presentar lo que ha sucedido durante esta semana y vamos a hacer un repaso de, cómo no, de todo lo que ha acontecido y primero de todo relacionado con la crisis. Y vamos a hablar un poco también sobre España. La prima de riesgo se dispara a 435 puntos mientras De Guindos pide calma a los inversores. Ya veis que la situación sigue siendo caótica, todo cuelga de un hilo en España. El FMI, España podría haber tenido más en cuenta el impacto económico de sus recortes. Prevé que España se contraiga un 1,8% en 2012 y vuelva a crecer en 2013. Esto es lo que ellos dicen que esperan. Pero bien, ya sabéis que hay otras noticias que prácticamente desmienten que sea así, que vaya a haber repuntes. El derrumbe de la zona euro definitivo y irrevocable según el FMI. Anda, esto ya empieza a ser más complicado, ¿eh? Reconoció el FMI por primera vez la posibilidad de la ruptura próxima del euro, apuntando que no existe un plan B para solucionar la crisis de la eurozona. No existe plan B. Entonces, ¿cómo se va a arreglar esto? Pues tendremos que ver qué proceso van a hacer ellos, pero ya sabemos que todo nos va a llevar para que tarde o temprano quien termine mandando sean esos señores que están en esa sede en Roma. La morosidad del crédito bancario sube hasta el 8,15% por primera vez en 18 años. Cada vez hay menos personas que pueden devolver sus créditos, por tanto son morosos oficialmente. Ya sabéis que como consecuencia hay personas que pierden su vivienda, todo el mundo con problemas, la morosidad. La gente está perdiendo poder económico. Los consejos de administración de CaixaBank y Banca Cívica aprueban su proyecto de fusión. Me gustaría una vez más recordar cómo Helen White escribió ya en su momento que se crearían grandes monopolios, que las fortunas pasarían a manos de 4 básicamente y que ellos son los que lo moverían todo. Pues bien, seguimos en ese proceso. Las profecías escritas durante tantos años atrás ahora se están cumpliendo delante nuestro y no van a ser las últimas fusiones aún en cuestión de banca. Va a haber aún más. Repago farmacéutico. Sanidad fija un tope de 8 euros al mes para las pensiones bajas. Ahora ya sabéis de que si vamos a buscar medicamentos en la farmacia deberemos abonar según lo que nosotros cobremos. Luego veremos alguna noticia relacionada con todo esto, pero también, a su vez, incluso los pensionistas tendrán que abonar una parte en todo esto. Todo parece que es poco, que no es mucho para cada persona. Teóricamente para el gobierno esto representa mucho, pero evidentemente un poquito de aquí, un poquito de allá, para el ciudadano de a pie significa que realmente el poder económico se va a seguir perdiendo, el poder de adquisición. Habrá grandes colapsos bancarios. Entrevista a Nigel Farage. Pues bien, parece ser que estos colapsos bancarios es algo que está determinado que tiene que suceder. Y este señor, en este caso, nos habla de cómo parece ser que esa estabilidad de la zona euro pues pinta muy mal y que verdaderamente algo está sucediendo en Europa. Mirad también lo que dice aquí. Este señor hizo algunos comentarios muy interesantes con respecto a que Italia está moviendo grandes cantidades de oro a Suiza. Pero cuando se le preguntó sobre el caos en Europa, declaró: bueno, hasta ahora, de todos los funcionarios europeos de la nueva oficina del FMI en Washington, hemos tenido unanimidad en que no había ninguna posibilidad, a ningún nivel, de que el euro estuviera bajo amenaza. De repente, un pez gordo del FMI dice: hay un problema aquí y puede haber una ruptura de la zona euro. Puede llegar más pronto de lo que creemos. Yo lo veo como una especie de grieta en la presa. Ellos siempre han utilizado el argumento de que el euro era inevitable y que había llegado para quedarse, y un individuo con el FMI acaba por completo de sacarlo fuera del agua. La ruptura puede ser desordenada, ya que no ha habido planes de contingencia.
esto es lo que me hace estar tan enojado. He estado diciendo a Barroso y al personaje de Van Rompuy, vamos a tener un plan B, vamos en realidad a prepararnos en caso de que la cosa tome otra dirección. El punto que el funcionario del FMI da por hecho es que no se han realizado planes de contingencia. Por lo tanto, lo que es probable es que en algún momento los mercados solos se desborden y afecten a todo en general y a corto plazo. Eso conducirá al caos. Van a haber unos serios colapsos bancarios y el impacto de ellos en algunos estados soberanos es grave. Bien, pues ¿qué podemos esperar ya con todo esto? Evidentemente, la cuestión social va a ser de cataclismo terrible. Si esto termina con estas expectativas, ya podemos imaginarnos lo que va a acontecer a nivel social, ¿no? Por supuesto. Mientras tanto, los lingotes de oro en movimiento hacia Suiza. Rajoy dice que no hay dinero para los servicios públicos. Ya sabéis, como no hay dinero para los servicios públicos, ahora se van a hacer más cargas adicionales para la gente que quiere estudiar en universidades, tendrán que pagar mucho más. Para todos los servicios públicos en general, no hay dinero. Hay que hacer, pues, por tanto, unos recortes, evidentemente. Todo va igual. La gasolina marca un nuevo máximo histórico y el precio del litro roza ya los 1,5 €, casi nada. ¿Quién lo iba a decir, cuando la gente aún pensaba que me compro el diésel porque esto, me compro el de gasolina porque lo otro? Pues bien, ya veis hasta qué punto se está subiendo todo. Ya se están haciendo también gráficos en el cual se está demostrando que la gente está poniendo menos carburante a sus coches porque ya no se desplazan tanto, si no es por obligación. Sí, siguen aún yendo a lugares por hobby, pero cada vez menos recorridos, porque evidentemente el dinero no llega para todo. El paro subirá hasta el 26,3% y la economía retrocederá al 1,5% en 2013 según Funcas. Pues ya veis hasta qué punto nos están poniendo las cosas de mal. Y ahora el paro no está tan arriba aún. Se decía, no, ahora ya irá retrocediendo, etcétera, etcétera. Pues las previsiones son precisamente todo lo contrario. Funcas es la fundación de las cajas de ahorros, que son los que prevén estos tipos de situaciones. Y ahora hablemos un poco de Mateo 6,3. La foto es muy gráfica, ya veis que es un acto de caridad, una limosna. Un texto bíblico que nos decía, en palabras de Jesús, en Mateo 6,3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No sé si os suena mucho este texto, pero nos viene a decir que cuando tú hagas una caridad, una obra buena, que no vayas corriendo la voz de que estás haciendo estas cosas, que pase desapercibido, porque no tienes que buscar la alabanza de los hombres para nada. Esto a mí me hace pensar, por ejemplo, en una sociedad, los llamados Rotary Club, que ellos precisamente, además hacen ostentación del dinero que recogen para su organización, incluso los premian a más cantidad de dinero que van recogiendo, y ellos incluso en sus páginas que pueden aparecer en internet, hacen alarde de lo que han conseguido ellos. Y así se van colgando medallas, ¿entendéis? Esta organización de procedencia masónica, tristemente en la que algunos cristianos están puestos, y algunos incluso pertenecen y de muy arriba a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, deberían ya darse cuenta, si es que no lo saben ya y se hacen el tonto, que esas sociedades masónicas nosotros no deberíamos tener nada que ver con ellos, para nada en absoluto. Y bien, ahí están estos señores, ahí están. Pues bien, mirad qué noticia. 12 multimillonarios estadounidenses donarán hasta la mitad de su fortuna. El alcalde de Nueva York, el fundador de Facebook o el heredero David Rockefeller también se han unido al proyecto. Ese proyecto que ya sabéis que empezaron Bill Gates y Warren Buffett y que se fueron añadiendo algunos otros personajes. Y bien, ya sabéis que detrás de esto también había, como os diría yo, una cierta trampa, ¿no? Se daba esa mitad de dinero, pero en el fondo había alguna otra cuestión de que se hacía por un motivo también económico, que ellos tenían unas ciertas repercusiones también de beneficio al respecto. O sea que en el fondo limpio el juego no estaba, pero aparentemente quedaba y queda muy bien. Pero ya veis,
si nosotros tuviésemos esa cantidad de dinero o menos y hemos de hacer un favor a cualquier persona, hemos de ir anunciando a los demás, mirad qué bueno soy que estoy haciendo esto. Jamás. Por tanto, todos estos señores, que algunos de ellos ya hemos hablado en las conferencias, no están haciendo precisamente lo que Dios quiere en este sentido, ni mucho menos. Pero bien, así todos aún dicen, ¿veis cómo son muy generosos? Y ahora hablemos un poco sobre la monarquía, y en concreto la monarquía de España. Sabéis que precisamente están siendo socavados noticia tras noticia desde hace ya un tiempo, cuando no es por el hijo es por el padre, cuando no es por no sé quién. Y miremos ahora lo que sucedió últimamente. El rey Juan Carlos recibe críticas por el viaje de cacería de elefantes. Ya sabéis que pidió hasta incluso disculpas, que se había equivocado. Ahora se dice que ese viaje no lo pagó ni de su bolsillo, ni el gobierno español, ni por tanto los contribuyentes, sino que fue alguien de los países árabes que le pagó esa enorme cantidad que vale organizar una cosa así. Y le han llovido críticas por todos lados. Incluso en un reciente escrito también apareció recordando cómo él, cuando era bastante jovencito, se le disparó el arma y mató a su hermano, que creo, si no recuerdo mal, que debería ser el heredero a la corona. Y bien, se decía, ¿y cómo es que después de esto no quedó traumatizado y ya dejó de tocar armas? Bueno, yo no lo sé, no estoy en su cabeza. Tampoco sé la verdad de lo que pudo llegar a suceder allí, no tengo ni idea. Pero bien, esto ha sido una vez más causa de que el pueblo de España diga, bueno, no todos, porque sabéis que hay mucha gente que están con la realeza siempre a tope, pues, ¿qué sucede? Que automáticamente la gente dice, con la crisis que estamos viviendo, y hay gente que se gasta el dinero así y siendo los líderes de una nación, bien, yo no sé si os estáis dando cuenta cómo con todas estas noticias, que sean ciertas o no, están sucediéndose tanto en la monarquía española. Todo da la clara sensación de que lo que se quiere mostrar, sea cierto o no cierto esto, que parece ser que sí, todo, la monarquía parece ser que se está tambaleando, y como si todo apuntara a que tuviera que llegar a desaparecer. Ya sabéis que ha habido personas que han hablado incluso de que sería bueno que el rey abdicara, y estamos hablando de personajes políticos. Bien, no sé si recordáis un libro, no os lo he podido mostrar ahora aquí. Es un libro que fue muy criticado porque se decía de que verdaderamente era un plagio de otros escritos anteriores que nada tenían que ver con la realidad, pero en ese libro ya se hablaba de que se intentarían hacer caer las monarquías. Ese libro es el de los sabios protocolos de Sion, o los protocolos de los sabios de Sion, mejor dicho. Ha pasado el tiempo y bueno, parece ser que ahora está llegando ese momento, pero sí que también es curioso ver que todo esto evidentemente lo que está minando es una autoridad fuerte en España. Por tanto, ya vemos que cuando estas cosas suceden, ¿qué es lo más fácil que llega a acontecer? Pues que probablemente se termine una monarquía y se instaure una república. Y ahora no habría nada más favorable para una cierta independencia de Euskadi y Cataluña que verdaderamente aconteciera una república. Bien, no lo sabemos a ciencia cierta si será con este proceso o no, pero desde luego no es normal ver cómo casi semana tras semana están sucediendo cosas con la monarquía española. Algo hay, ¿no? El Endacari Pachi López, no estaría mal que el rey pidiera disculpas a la ciudadanía, ya ves, un personaje del país de Euskadi, y estaban pidiendo esto, y efectivamente el rey, pues sí, pidió disculpas. Aquí veis la fotografía precisamente, y uno dice, ¿y qué encontrarán, qué placer encontrarán matando animales? Pues bien, pues ahí están, ¿no? El rey medió en negocios a favor de Urdangarín, según pruebas presentadas por Diego Torres. Ya ves que ahora hay más implicaciones al respecto, la cosa se está complicando por todos lados. Y vamos ya puestos a hablar de Euskadi. El gobierno estudia medidas legales contra Bildu por izar la bandera republicana. Os decía algo de república, ¿verdad?
Pues bien, así ellos hicieron una celebración. Las cosas se están preparando por todos lados. Y ahora hacemos un salto internacional, vamos a hablar del famoso texto de Isaías 17, del 1 al 3, con implicaciones precisamente en Siria. Y Sarkozy justifica la cumbre de amigos de Siria para presionar a China y Rusia. Una vez más, fijémonos quiénes son los personajes internacionales en cuestión en esta situación de Medio Oriente. Occidente por un lado, pero ¿quién más por el otro? China y Rusia. Las profecías nos hablaban de ello, ¿verdad? Pues sí, siguen aconteciéndose todas las cosas, tal como las profecías iban marcando. Los rebeldes sirios piden a sus países aliados una intervención militar en el país. Bien, ya sabéis que Kofi Annan fue allí, habló para incluso preparar el terreno para un despliegue de las tropas de la ONU en la zona, con la cual cosa evidentemente quiere decir que Occidente se pone de lleno allí, y a quien eso no gusta mucho, evidentemente, es a Rusia y China, lógicamente. Y hablando de Daniel 11, del 40 al 45, que nos sigue más con ese panorama internacional, todo lo que sucede en Oriente Medio y que implica también a estos países que hemos venido diciendo y a algunos más, la India prueba con éxito el lanzamiento de su primer misil nuclear de largo alcance. Sabéis que la India se está posicionando a favor de ¿quién? ¿En el lado occidental? No, con Rusia y China. Y recordemos que son muchos millones de personas. Todos están tomando ya sus posiciones y Dios sigue aguantando esos cuatro vientos, ese simbolismo de guerra, de cataclismo fuerte, bélico, pero esto no va a durar siempre. En Mateo 24, 6 y 7 nos sigue hablando esas palabras de Jesús de que habrá guerras y rumores de guerras. Pues cosas que parecen que nada tienen que ver con esas tensiones. Kirchner expropia YPF. Todos los títulos afectados por la medida pertenecen a Repsol. Los gestores del gobierno comenzarán su labor este mismo lunes. Y ya sabéis, el 51% de las acciones de YPF queda sujeto a expropiación. Ya está decidido, ya está sentenciado. Cristina Kirchner no echa marcha atrás. La controversia, evidentemente, entre Argentina y España. ¿Solo entre Argentina y España? No. Vamos a ir viéndolo. Tema Repsol YPF, la España colonialista en estado de alerta. Esta es la perspectiva desde el otro lado del océano. Nosotros a veces presentamos prácticamente lo que sería la perspectiva desde Europa, pero claro, los argentinos también tienen su voz. Y cogen incluso la imagen de este señor alzando el dedo en tono amenazador para venir a decir de que parece ser que España quiere seguir con el colonialismo como antaño, cuando fue a esos países de Latinoamérica, hizo lo que hizo para llevarse el oro y todo lo que les convino, y que la política de España parece ser que no cambia. Y claro, que estaría bien que alguien dijera las cosas tal como son. Ellos exponen aquí una larga argumentación para decir también de que la culpa no es del pueblo español, porque tiene grandes personajes también España en toda su historia, pero es que detrás hay unas empresas que son lo que están moviéndolo absolutamente todo. Me gustaría que recordásemos cómo los pioneros adventistas, incluso ya más para acá, iban hablando de que la crisis mundial final sería por el petróleo. Y eso ya se escribía cuando el petróleo poco pintaba en la historia de la humanidad, en sus inicios. Pues bien, ahora resulta de que todo estamos viendo como la tensión mundial precisamente es por eso, por el crudo. Margallo, la medida sobre YPF de Argentina rompe el clima de amistad entre ambos países. Y este señor que, no sé, a mí me recuerda a Aznar sin bigote, también es del PP, la verdad es que dice claramente, hay una tensión ahora, ya no hay amistad clara entre estos dos países, que tan bien habían ido hasta ahora. La situación se tensa.
Y diréis, bueno, ¿y solo entre España y Argentina? ¿Y tiene que haber tanto caos? Bueno, ya veremos qué más hay de implicación en todo esto. Sigamos avanzando. Margallo, la medida sobre YPF de Argentina rompe el clima de amistad entre ambos países y empezamos a ver, el gobierno quiebra el acuerdo verbal al que se llegó en Buenos Aires el 28 de febrero entre España y Argentina, ha firmado el ministro de Exteriores. Y así unos a otros se van inculpando de que, no, la culpa es tuya, no, que la culpa es tuya, no, que tú dijiste que harías esto y no lo has hecho, no, es que yo dije esto pero no era lo otro, y bueno. Y así van pasando las cosas y las situaciones se van tensando hasta el punto de empezar a haber amenazas de hostilidad, ¿cómo no? El gobierno no descarta que la expropiación de YPF se repita con otras empresas españolas, y ahí está el temor. El dinero, el comercio, todo está en juego. Pero claro, no solo tienen temor las empresas españolas, también lo tienen empresas o inversionistas de otros lugares que invierten en Argentina. Por eso vimos como desde Bruselas se daba amplio apoyo a España en esto. Repsol tomará medidas judiciales contra Argentina y exigirá unos 8.000 millones de euros. Y han dicho desde Argentina que no se los va a pagar ni Rita. Y ahora veamos también cómo Rajoy busca este martes en México apoyos internacionales frente a Argentina, y los consiguió. Desde México también se pusieron al lado de España. Y ya veis cómo Latinoamérica también se está dividiendo entre dos grupos, unos para un lado, otros evidentemente a todo el contrario. Vaca Muerta, que es donde hay esa gran bolsa de petróleo, un tesoro energético escondido bajo el conflicto por YPF. Claro, es mucho dinero el que hay en juego y mucho petróleo, es una bolsa inmensa. El petróleo, siempre el petróleo. La CE advierte a Argentina de que la expropiación de YPF tendrá consecuencias, ¿ya veis? Ellos también se posicionan en favor de España. ¿Por qué creéis que se posicionan así? Pues porque en Europa hay muchos países de Europa que tienen negocio, precisamente inversiones, en Argentina. Por tanto, si hacen eso con Repsol y YPF, pueden hacerlo con cualquier otra empresa. Claro, esto no se puede tolerar, ¿entendéis? Quien quiere tener el poder, pues lo quiere tener y no se va a dejar ir así como así. Moody's rebaja la calificación a la petrolera YPF y Fitch sitúa a Repsol con perspectiva negativa. Claro, esto automáticamente implica que en las bolsas también se encuentre el caos, con las acciones de estas empresas y demás. Por tanto, ¿esto cómo repercute? Pues en más crisis hacia España. Y aquí un artículo, Repsol no es España, y es de un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, donde da unos datos bastante interesantes para denotarnos que evidentemente esto es una empresa, pero que precisamente no es que sea española en su totalidad, aunque así nos lo están vendiendo mucho a través de los medios de comunicación. Hay más capital. Mirad, aquí nos lo pone. Confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital, mayoritariamente en manos de intereses extranjeros, ni por la estrategia empresarial que persigue, ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien, todo lo contrario. Está hablando un catedrático de economía, que sabe cómo funciona esta empresa por detrás. Ya veis, no todo el mundo en España está a favor también de lo que dice el gobierno de España. Hay gente con criterio propio también. El Senado argentino aprueba la expropiación de YPF, que se ampliará a la división de gas. Las cosas aún se complican más. Ya no solo es el petróleo, también es el gas. Repsol negociaba vender YPF a la China Sinopec antes de la expropiación. Ah, amigos, antes hemos hablado de que el mundo se está dividiendo en dos bandos muy claros, los que apoyan a Rusia y China y los que apoyan a un bloque, decíamos, occidental, pero bueno, no siempre podemos decirlo bajo este término. Ya veis, resulta que Repsol negociaba para venderse o vender YPF a una empresa china.
¿Creéis que esto no podía haber por aquí alguien que esto no le interesara? Algo sucede. Y ahora, curiosamente, si vamos viendo el artículo, mirad, la petrolera española Repsol mantenía contactos con China Petroleum y Chemical Corporation, Sinopec, compañía con la que colabora en sus operaciones en Brasil, de cara a la venta de una participación de control en su filial argentina YPF, justo antes de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación de un 51% del accionariado de la compañía en manos de Repsol, según informa el Financial Times. Y aún hay otra noticia más al respecto, pero mirad esto, 14 preguntas y respuestas sobre Repsol YPF que no aparecen en los medios. ¿Sabías que Repsol compró la Argentina YPF de forma irregular aprovechando la deuda externa argentina? Oye. Y así hay una detrás de otra. ¿Sabías que Repsol adquirió gratis la boliviana Andina S.A., haciendo cosas un poco extrañas? ¿Sabías que Repsol participó en el consorcio Pacific LNG, contra cuyo plan de exportación de gas se elevó la población boliviana con un saldo de 67 muertos y cientos de heridos? ¿Sabías que Repsol YPF tiene varias causas judiciales por delitos contra el medio ambiente, derechos de las poblaciones indígenas, etcétera? Y así vamos pasando preguntas. ¿Sabías que las actividades de Repsol YPF coinciden con áreas protegidas y territorios indígenas en América Latina? Y Repsol YPF patrocina El Tiempo en Televisión de Cataluña, en TV3, en medio ambiente, exacto. Bien, pues ya os lo voy pasando porque es, claro, es que ya empieza uno a reírse, ¿no? Pero ya sabéis que, mirad, las participaciones estables, 26,90% pertenecen a La Caixa, BBVA, Repinvest, PMI Holdings, ¿ya veis? ¿Cuántas manos están detrás de una empresa, verdad? ¿Cuántas manos? Pero bien, curiosamente, todo se está llevando al conflicto. ¿Cómo no? El petróleo, una vez más. Y ahora no es solo ya en Oriente Medio. Pero claro, cuando hay grandes potencias interesadas en ciertos recursos, pues ya sabéis lo que suele acontecer, ¿no? La Comisaría de Justicia, Viviane Reding, sobre YPF: cuando se ataca a España, se ataca a la Unión Europea. Y evidentemente enseguida quisieron poner medidas para ir en contra del comercio argentino. De momento no se ha dicho abiertamente de hacer ataque militar, pero cuidado, porque la cosa no sabemos hasta dónde puede llegar. La situación es muy tensa. España y Estados Unidos escenifican su unión contra la expropiación de YPF por parte de Argentina. Bueno, ya veis quién está con quién, ¿no? También hay capital, creo recordar, de Norteamérica, de Estados Unidos, precisamente en Repsol. Una empresa china podría sustituir a Repsol en la petrolera YPF. ¿Por qué? Porque al gobierno argentino, según explica el artículo, le es mucho más favorable que no una empresa teóricamente española, porque los chinos además invertirán mucho mejor en Argentina, más cantidad, más cosas. Vimos que estaba sucediendo lo mismo en los países africanos y en los de Medio Oriente. ¿Y qué ha sucedido allí? Pues unas revueltas, curiosamente. Es curioso, ¿eh? Cómo parece ser que las cosas no tienen nada que ver, y al que empiezas a ahondar te das cuenta de cómo la mano negra por detrás está moviendo tantas cosas. Pues no sé si pasará lo mismo en ese lugar, pero la verdad es que la situación no hace mucha gracia. Y ahora hablemos precisamente de quien está muchas veces, prácticamente siempre, por detrás de los negocios de petróleo de todo el mundo, el propio Vaticano. Y habrá gente que dirá: ¿sí? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Pues no, no estoy loco. Pero bien, eso sería otra historia ahora, que no cabe comentar aquí. Benedicto XVI, acojamos el don de la paz que Jesús resucitado nos ofrece. Y mirad qué recuadro hemos marcado aquí. A las 12 de este domingo, el Santo Padre Benedicto XVI se asomó a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano para recitar el Regina Caeli con los fieles y los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro. En las palabras previas al rezo de la oración mariana, Benedicto XVI recordó que el domingo
día del Señor, es el día de la asamblea, de la comunidad cristiana que se reúne para su propio culto, que es la Eucaristía, culto nuevo y distinto, desde el principio, de aquel judío del sábado. Anda, anda. De hecho, añadió, la celebración del Día del Señor es una evidencia muy fuerte de la resurrección de Cristo, porque solo un evento extraordinario e inquietante podría inducir a los primeros cristianos a iniciar un culto diferente al sábado judío. Vaya mentira. Mentira que Cristo resucitará, no. Mentira que se sustituya el domingo pagano, diciendo que es el día de la resurrección de Cristo, y se diga que el sábado es asunto de judíos. Y ya está, sin más. Y el mandamiento bíblico dado para siempre sobre observar el sábado se pasa totalmente al lado contrario. ¿Qué argumentos tan bien camuflados para llevar al mundo al pensamiento contrario a guardar, observar el sábado? Esa es la marca de la bestia, la observancia del domingo. Todo el artículo no tiene desperdicio, pero desde luego hay que ver lo hábiles que son manipulando las cosas. La luz del resucitado me hace proceder con seguridad. El 85 cumpleaños de Benedicto XVI culminó en una mañana rica de celebraciones, visitas y festejos. El Papa ya ha hecho 85 años. Ya no es ningún niño. Y recordemos que se decía que este Papa duraría muy poco. El Santo Padre afirmó luego sentirse en el último tramo del recorrido de mi vida y no sé lo que me espera. La luz del resucitado, sin embargo, es más fuerte de toda oscuridad y ayuda también al Papa a proceder con seguridad. Él ya parece ser que se da, bueno, es evidente con 85 años que no va a esperar vivir 500, pero sí está claro de que ya tiene 85, pero había gente que pronosticaba que este Papa era un Papa de transición, que duraría muy poquito y que incluso cumplía ciertas profecías, o así se interpretaban, de que este duraría poco y ya está. Y no, ya lleva un pontificado suficientemente largo para no poder aplicar la profecía de ese modo. Y aún sigue vivo. Se ha hablado de si dimitirá, si no dimitirá, etcétera, etcétera, pero él aún sigue allí. Por tanto, fijémonos como a veces a la hora de interpretar las profecías debemos ir con mucho cuidado, porque por ganas de que todo acontezca, podemos pasarnos de rosca, debemos ser comedidos. Un congreso inaugura el jubileo constantiniano. ¿Y qué es esto? Pues empieza mañana en el Vaticano la iniciativa por el 1700 aniversario de la batalla de Puente Milvio. Y diréis, ¿qué es el Puente Milvio? Pues la que marcó la conversión del emperador Constantino. Precisamente en esa batalla fue cuando Constantino el Grande, pues bueno, tuvo una serie de visiones con ese signo que se dio, la P con esa X, en una redondita, etcétera, etcétera, que incluso han colado en libros de la Iglesia Adventista, página a página, y que dicen, no, es un símbolo cristiano. ¿Un símbolo cristiano? Eso es un símbolo totalmente contrario al cristianismo. Pero bien, eso nos debería hacer pensar que o nos están colando goles o qué está sucediendo allí, ¿no? O hay una ignorancia o hay una infiltración, una de dos. Pues bien, precisamente esto es lo que se está celebrando y se está diciendo que gracias a Constantino pues es de donde parten las raíces de Europa. La batalla de Puente Milvio, aún no siendo un evento de gran relevancia en el plano estratégico militar, se convierte pronto en un símbolo fundante de un mundo nuevo, que nace justamente del encuentro entre el emperador romano y la religión cristiana. Era el nuevo orden mundial en su momento. Ese fue un nuevo orden mundial en su momento. ¿Y en qué consistía? Emperador romano más religión cristiana. ¿Y ahora qué es lo que nos quieren instaurar? ¿No se habla continuamente del nuevo orden mundial? ¿En verdad va a ser nuevo? No. Va a ser volver a lo que fue el anterior. Emperador romano, o sea, papa, y teóricamente religión cristiana. Un ecumenismo generalizado bajo su poder. Desde luego, como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol.
la historia se va a repetir, y eso sí que es profecía. Todo el artículo también vale la pena que os lo veáis. Quinto centenario del jesuita Diego Laínez, cofundador de la Compañía de Jesús. Fue compañero y sucesor de San Ignacio de Loyola. Sabéis que San Ignacio de Loyola, Iñaki para los amigos sería, fue precisamente el fundador de la Compañía de Jesús. Los jesuitas que tan bien a la humanidad han hecho. ¿Sí? Esta es la idea que se está vendiendo. Pero curiosamente los jesuitas fueron expulsados prácticamente de un montón de países, también de Europa, entre otros. ¿Por qué eran expulsados de Europa? ¿Porque no les caía bien que fueran con una sotana larga y una cruz? No. Porque ellos minaban los gobiernos de allí donde estaban y arrastraban a ese país hacia el poder vaticano. Y así fueron echados por muchos países. Laínez fue uno de estos personajes de la primera generación de jesuitas. Y, ¿sabéis? Se dice de que en un principio los jesuitas no podían ser judíos. Curioso, eso se dice. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién fue Diego Laínez? El mayor de los 7 hijos de Juan Laínez e Isabel Gómez de León. Nació en Almazán, Soria, en 1512. Se desconoce la fecha exacta. Descendía, probablemente en 4ª generación, de un judío converso. ¿De verdad alguien piensa o quiere creer aún que detrás de ciertos movimientos, incluso de la mismísima Iglesia Católica, no están ciertos personajes de cierto origen? ¿Judíos? ¿Y no precisamente judíos del lado de Dios? ¿De los que servían a Yahvé o a Jehová o al Eterno? Sino judíos que estaban puestos, y que en España hubo muchísimos, incluidos en nuestra mismísima ciudad de Girona, judíos cabalistas, los que en verdad adoraban a Satanás. Ya sabéis que el pueblo judío, no todo el mundo estaba siguiendo a Dios. De eso hablaremos en más profundidad, precisamente cuando podamos dar, si Dios quiere, el repaso a la historia del pueblo judío y la importancia de los judíos en el fin del tiempo del fin, porque nos vamos a llevar sorpresas con la Iglesia Católica. Hay gente que cree que solo estaban infiltrados por los judíos. Pues bien, a algunos se llevará una sorpresa cuando vea que quizás desde sus mismos orígenes eso funcionaba por allí. Pero todo en su momento. Mientras tanto, es necesario poner fin a la lógica del 11 de septiembre. Andrea Riccardi analiza la situación en Medio Oriente. Nos dice que desde el 11 de septiembre todo se llevó a guerras y apoyo a regímenes autoritarios, etcétera, etcétera. Y mirad lo que nos dice aquí. Riccardi recordó que el Líbano tuvo una democracia asociativa mucho antes que la primavera árabe e indicó su actual momento de dificultad y de cómo la situación de Siria pesa sobre los países de la región, así como de la importancia de las minorías cristianas, no solamente en el Líbano, como un elemento primario de pluralismo democrático. ¿Dónde va a ir el Papa? ¿Lo recordáis que lo presentamos la semana pasada? Al Líbano. ¿Por qué va al Líbano? ¿De excursión? No, no solo ir con la mochila detrás. Lo que hace es ir porque en el Líbano hay pendiente una situación y Siria tiene mucho que ver. Ya sabéis que prácticamente son vecinos. Y lo que pueda acontecer en Siria puede implicar al Líbano, y el Líbano es el reducto de una serie de cristianos, muy vinculados también con el propio Vaticano. Por tanto, estemos pendientes de lo que va a suceder en Líbano a partir de ahora. Yo fui testigo de que la misión del sucesor de Pedro fue cumplida con mucho amor. Esto nos lo dice el cardenal Ouellet sobre el viaje apostólico de Benedicto XVI a México y Cuba. Y aquí nos hace un poco de explicación de cómo el recibimiento que tuvo el Papa cuando estuvo en México, cuando estuvo en Cuba. Y mirad qué nos pone aquí. Entre tanto, el momento mágico, mirad la palabra, el momento mágico fue su homenaje a la Virgen de Guadalupe, lo que todo el pueblo esperaba desde el inicio del viaje, en particular cuando se vio al Papa arrodillado en oración delante de la imagen. Ese era el momento mágico. Nunca mejor dicho, un momento mágico. Pero mágico
no precisamente divino. Un momento del Papa arrodillado en oración delante de la imagen. Qué bien, ¿eh? Un Papa transgrediendo el segundo mandamiento bíblico de no te harás imagen para adorar ni nada. Pues bien, allí estaba él. Y precisamente ya hemos ido comprobando cómo las apariciones famosas de la Virgen, en verdad, es cosa de Lucifer, de Satanás, no es cosa de la propia Virgen María, que está muerta y enterrada aún. Pues bien, este era el momento mágico para todo un país, no para todos, gracias a Dios. ¿Y en Cuba qué pasó? En Cuba el cardenal recordó que la acogida fue significativa, si bien más discreta, pues hay que reconocer que la cultura católica no tiene el mismo arraigo que en México. Añadió que la misa, entre tanto, fue muy bella y allí la gente cantó muy bien. Aquí el Papa habló de la familia a través del misterio de la Encarnación y el papel de María. ¿Otra vez? El cardenal consideró que la peregrinación de la Virgen de la Caridad del Cobre preparó el terreno para que la palabra del Papa fuera tan bien acogida como se vio también en el santuario de la Virgen. Precisó que en la isla se realizaron en proporción más contactos con los jefes, en los cuales se trataron temas concretos, etcétera, etcétera, como bueno, lo de la festividad, que luego ya vimos cómo se incluyó en Semana Santa por primera vez en Cuba. Su eminencia recordó también el coloquio del Papa en el encuentro con Raúl y Fidel Castro, las preguntas de Fidel y la respuesta de Benedicto XVI, quien indicó que él cumplía su obligación a pesar de la edad, así como la promesa de enviarle algunos libros. Y que después del encuentro el Papa comentó que le impresionó que la mujer de Fidel fuera una persona devota y creyente. Anda, ahora resulta que Fidel Castro está casada con una señora muy devota y creyente. Y Fidel Castro teóricamente es un comunista exacerbado. Bien, ya vimos como en esas fotografías en la selva, Fidel Castro, ¿qué llevaba? La estatua de la Virgen. ¿A qué juegan? ¿A qué están jugando? Es increíble cómo nos manipulan como quieren. Pero bien, aparentemente es lo que hay. El prefecto de la CAL recordó que en la despedida el presidente habló brevemente con un discurso menos político y por su parte el Santo Padre resumió su mensaje de fe y al final lamentó que el pueblo sufriera las limitaciones impuestas desde el exterior, evidentemente desde Estados Unidos, y sabemos que la Santa Sede siempre se opuso al bloqueo. Por un lado juegan una cosa, por otra otra. Y ahora vamos a ver cómo este nexo de comunión, que es la Virgen, para todos. Es interesante, ver cómo la Virgen es la unión generalizada. O sea, Satanás es la unión generalizada para todos los pueblos. Estados Unidos, la Iglesia pide al gobierno levantar el embargo a Cuba. ¿Veis? Lo que hace el Papa era ir allí, quedar muy bien que va a estar a favor del pueblo cubano, va a presionar a Estados Unidos, y Estados Unidos, ¿qué hace? Pues teóricamente tendrá que hacer unos cambios para que haya esa libertad religiosa, ese apoyo, que la Iglesia Católica pueda ayudar con organizaciones caritativas, etcétera, etcétera. El Vaticano mandando a Estados Unidos. Bien, pues precisamente Apocalipsis 13, 7 y 8 nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Habla del Vaticano. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa primera bestia es la que tiene el poder absoluto, y lo tuvo, parece durante un tiempo que lo perdió, y lo está recuperando por todas partes hasta el punto que conseguirá sus propósitos. Y mirad otra forma de presionar, en este caso al gobierno de Obama. Este artículo en inglés, aquí en español, el obispo de Peoria compara las acciones de Obama con Stalin y Hitler. Y está hablando en la catedral de San Mary, precisamente en Peoria, y habla, cómo no, de que hay una situación que hay que cambiar. Hay una guerra cultural contra la Iglesia Católica Romana.
el cierre de todas las escuelas católicas y el hospital, un convento y monasterio en la Alemania imperial, como hacía Otto von Bismarck en Alemania, dicen, ¿no? Pues bien, la situación, dicen que en Estados Unidos, con la Iglesia Católica, pues no está bien y por tanto hay que hacer cambios. Y evidentemente, ya sabéis que detrás de esto también, y lo hemos visto en noticias sucesivas que están aconteciendo, se habla mucho de el sacrificio de niños antes de nacer, el aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la Iglesia Católica está presionando mucho a ese gobierno. Y el gobierno al final ya sabemos qué terminará haciendo, el gobierno norteamericano, supeditado totalmente a Estados Unidos. Apocalipsis 13, versículos 11 y 12 y el 15 nos dicen: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya veis, Estados Unidos, esa segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque están conjuntados. Le sirve. Y a su vez, ¿qué hace con su poder? Pues que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, al Vaticano, cuya herida mortal fue sanada. Tienen un gran poder. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. La cumbre de las Américas acaba sin declaración final por falta de consenso. Y se vio una separación muy clara entre Estados Unidos y sus colaboradores en Latinoamérica y todo el otro sector u otro bloque en lo que se está convirtiendo Latinoamérica. ¿Qué va a quedar como si nada todo esto? Ya sabemos que no. Cristina Fernández se fue antes de terminar todo y le dijo a Santos: te olvidaste de las Malvinas, porque hay un contencioso con Inglaterra también, con Reino Unido, ¿no? La situación sigue tensa por todas partes. Santos no considera un fracaso la falta de declaración final. Bueno, es una forma de decir que no llegaron a ningún acuerdo, pero bueno, así queda muy bien todo políticamente, ¿no? Y ahora hablemos un poco sobre el control. Padres brasileños controlarán a sus hijos con uniformes inteligentes. Ahora os vais a quedar un poco, supongo, de piedra, porque ya hace un tiempo que pudimos ver en televisión una noticia que decía que alguna empresa estaba tratando ropas para poner chips para que así sirvieran de control para la población o para lo que hiciera falta. Pues bien, y eso ya se está aplicando ahora. Los chicos llevarán estos uniformes inteligentes que detectarán dónde está la criatura. Si va por aquí, va por allá, si sale del recinto escolar. Ahora es para chicos. Veremos si finalmente esto no termina también para mayores. Pero el control está siendo cada vez más. Cofundador de Google, Facebook y Apple, principales enemigos de la libertad en Internet. Y son palabras del cofundador de Google. Ya veis, gente de muy arriba que se está dando cuenta también de lo que está sucediendo con la libertad en Internet. Y él mismo denuncia esto. Pues ya veis, no somos los únicos que decimos estas cosas, gente del vulgo, sino gente también que está puesta en estos sistemas. Y ahora en Japón la palma de la mano sustituirá la tarjeta de crédito. ¡Allah! Ya veis que ahora ya ni tarjetas de crédito, ahora la palma de la mano. No sé si esto empieza ya a ir recordando algunas cosas, ¿no? El banco japonés Ogaki Kyoritsu adquirió la tecnología de la compañía Fujitsu que permitirá a los clientes a retirar el dinero de su cuenta usando la palma de la mano. Un escáner biométrico leerá el dibujo único de los vasos sanguíneos de la mano del hombre. Todo lo que queda es ingresar el código PIN y confirmar la fecha de nacimiento. Cada vez la cosa se va centralizando más en el cuerpo humano, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de ciencia. ¿Veis esta chica tan mona aquí? Pues no es una chica, ni es una mona tampoco. Es una chica muy maja, sí, con rasgos japoneses, vale. ¿Es una chica?
Vamos a verlo. Recordemos el texto de Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vimos que el texto hablaba de la ciencia profética, cada vez comprenderíamos mejor las cosas porque el fin se acercaba, pero también tiene la implicación del conocimiento de ciencia en general, porque ya veis, muchos correrán de aquí para allá, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas noticias relacionadas con robots, porque lo que habéis visto antes no es una chica de carne y hueso, evidentemente era un robot. Y ahora empiezan a hacer robots ya prácticamente para todo, y robots del tipo humanoide. Vamos a ver precisamente a Petman. Petman, bueno, en catalán es otra cosa, una mezcla de catalán e inglés no sonaría muy bien, pero precisamente esto que veis aquí en imagen, ¿veis a alguien que anda? Que no es una persona, evidentemente, es un robot. Pues preparaos porque vamos a ver un poco lo que en esta noticia nos está comentando. De hecho, lo que están preparando, bueno, mirad bien el artilugio. No sé si lo veis un personaje un poco como... ¿Os recuerda algo? ¿No recuerda cierta película que tuvo más de una secuencia? Sí, Terminator, ¿no? Bien. Pues, bueno, este no tiene cabeza, ¿eh? Y soldados de la Guerra de las Galaxias que se hacen a montones fabricados como churros. Pues bien, tened esto presente, porque precisamente lo que se quiere desarrollar son este tipo de robots que puedan llegar a ser soldados. Tened esto claro, porque enseñamos una carta del juego de Imbo, lo recordáis, de Illuminati New World Order, donde aparecen los soldados cyborgs, muy parecidos en plan Terminator. Pues todo esto ya no es cuestión de tanto futuro, es algo que ya empieza a ser de ahora. Vamos a ver precisamente, aquí está toda la noticia en español, cómo extraído de esta página podréis ver distintos robots que ya se están construyendo, algunos de ellos, como este que vemos abajo a la izquierda, en la segunda imagen, en el centro, que ya mostramos tiempo atrás, ¿lo recordáis? Eso que parecía una cabra con una forma extraña, que no tenía cabeza y que se movía por todas partes, por el hielo y por donde hiciera falta, ¿no? Pues vamos a ir viendo precisamente algunos de estos vídeos, y ahora el que vamos a entrar es precisamente a Petman. Bien, pues aunque un poco mal hemos visto este vídeo, cuando funciona bien el vídeo se ve cómo este artilugio hace flexiones incluso en el suelo, creo que si no recuerdo mal que también se lo empuja y conserva el equilibrio. Sencillamente le tendrías que poner una cabeza en forma de calavera y unos ojos iluminados en rojo y prácticamente ya tenéis un Terminator, ¿no? Ya veis cómo hace flexiones incluso en el suelo. No tiene aún manos, antebrazos, es un hidráulico parece, pero bien, es cuestión de aplicarlo un poco más y ya no necesitan mucho más, ¿eh? Bueno, cuando os decía lo de Petman, es que en catalán pet es una palabra que es un poco pedo, es pedo. Y man, en inglés, hombre, por eso cuando nosotros vemos esto nos hace un poco de gracia, pues Petman, el hombre pedo sería, ¿no? Claro, es una cosa un poco...
pero bien, es el nombre que le han puesto. Pet en inglés, ¿sabéis lo que significa? Mascota. Entonces es como una mascota humana. Por tanto, si esto es una mascota humana, cuando esto verdaderamente esté más avanzado, ¿será una mascota o será algo totalmente contrario a una mascota? Para tenerlo en cuenta, ¿eh? Y ahora mirad incluso esta noticia que salió en octubre de 2007. Matrimonios de humanos y robots serán legales en 2050. Dices, ¿qué? Bien, no sé, aquí veis otra chica sentada, que claro, evidentemente no es una chica, es un robot, pero ya veis, David Levy es el nombre de un estudioso de la Universidad de Maastricht en Holanda que asegura que antes de la legalización de las uniones entre humanos y máquinas vendrá una época en la que el sexo con un robot se impondrá como tendencia. Según Levy, consultado por la revista Life and Science, las relaciones sexuales con un robot al principio serán consideradas como algo bizarro, pero cuando aparezca en una revista del estilo de Cosmopolitan una historia titulada «Tuve sexo con un robot y fue genial», gran cantidad de gente querrá tener esa experiencia. Las teorías de Levy se desprenden de su tesis doctoral «Relaciones íntimas con compañeros artificiales», en la cual el científico sostiene que los robots adquirirán una apariencia totalmente humana y mejorarán sus funciones y personalidad hasta el punto de que muchas personas se enamorarán de ellos, tendrán sexo e inclusive querrán llevarlos al altar. El científico holandés comparó el matrimonio entre humanos y robots como una revolución similar a la suscitada por la primera unión interracial en Estados Unidos o entre individuos del mismo sexo, una práctica que actualmente es legal en muchos países del mundo. Añadió que la pregunta a realizarse no es si este tipo de uniones sucederán, sino cuándo, y con relación al dónde, aseguró que el estado de Massachusetts será el pionero por su tradición abierta y liberal, que lo convirtió en uno de los primeros lugares del mundo en defender los matrimonios entre personas del mismo sexo. Además, es un lugar donde los avances tecnológicos están a la orden del día, al contar con grandes institutos de investigación como el MIT, añadió. Y esto que nosotros, al leerlo, nos escandalizamos, pensamos, ostras, ¿hasta este punto se puede llegar? Pues luego recordaremos algo. Pero bien, mientras tanto, mirad cómo aquí también aparecen 6 personas. ¿No? Personas hay 3. Los otros 3 son robots y son réplicas de las personas que hay. Ya veis, todos tienen su parecido, ¿no? El de la derecha, la verdad es que es impresionante, ¿eh? Pues están sucediendo más cosas, como, bueno, este dron que precisamente, no os vamos a pasar el vídeo aquí, pero es como un helicóptero de 4 aspas que ya se está utilizando, incluso se vende como juguete, ¿no? Que puede subir, bajar, pero que ahora y además no irá con control, sino que se puede hacer, ya veis, delante de esta persona hay aquí un pequeño control, abajo, pero con los movimientos de su mano puede hacer que ascienda, que descienda, etcétera, etcétera. Parece un caballero Jedi con sus poderes. Bien, pues sí, esto ya empieza a funcionar. Y mientras tanto el Dalai Lama apoya la idea de la creación de avatares. Bueno, otra vez el Dalai Lama en escena. El fundador del movimiento Rusia 2045, Dmitry Itsko, se entrevistó con Dalai Lama en su residencia en la ciudad india de Dharamshala. El líder espiritual de budistas apoyó la idea del proyecto Avatar, destinado a crear un sistema nervioso artificial de un robot humanoide. Él recalcó que en el futuro datos de estas investigaciones ayudarán a profundizar nuestra comprensión de la conciencia e intelecto humanos. El Lama opina que con su ayuda la humanidad obtendrá nuevas ideas sobre la naturaleza, realidad, intelecto. El objetivo principal del movimiento Rusia 2045 es prolongar la vida humana hasta la inmortalidad con la ayuda de tecnologías cibernéticas, formar una cultura ligada con el progreso técnico y síntesis del intelecto natural y artificial. Pues bien por el Dalai Lama. Ya veis qué cosas, ¿eh? Se quiere conseguir la inmortalidad a base de tecnología. Madre mía. Desde luego es impresionante ver que por apartarse de lo que Dios dice se llegan a barbaridades totalmente fuera de lugar. Menos mal que Jesús volverá pronto, porque si no, y aún y así vamos a ver cosas impresionantes, desde luego, como en los días de Noé.
Y ahora vamos a entrar precisamente el vídeo de un robot femenino. Vamos a verlo. でそれからこれは初級者モードなんですけども、ちょっと上級者モードで表情も連動させるということができます。ちょっとそれも連動してみます。私が前を上げるとこんな形で動いてます。それから前を下に笑うと体調はいかがですか？顔に通知しながら体調はいかがですか？お気をつけてお帰りください。やめてください。やめてください。それから、前の眉寄せです。あんまりやりすぎるとボコッとぶち込んでしまいます。このぐらいですね。それから瞬きです。それから目の左右ですね。それから目の上下。かなり人相が悪くなってきますから、手を当てる。それからどれが特徴の一つになっているんですが、自然な表情、笑顔ですね、微笑のようにちょっと歯を見せて、こんな感じで笑ったりというようなできます。それから、首を連動、左右独立して動かすことができるんですが、連動させて動かすとこういうふうに、うなずくような動きをします。独立して動かすとこういう感じですね。から頭に入れないと、それからちょっとこれは微妙なんですけども、呼吸というのがちょっと胸が上下してそれからBien, pues ya habéis visto a este robot femenino que más de uno va a querer tener dentro de poco, porque a diferencia de las otras señoras, estas no piden para irse a comprar bolsos ni estas cosas. Pero bien, esto que parece tan sorprendente, aún no está perfeccionado del todo, pero tened presente de que esto irá a más. Se están perfeccionando cada día más todos estos sistemas, pero ya la ciencia, que ahora nos muestra esto, de hecho, no ha seguido otra cosa que algo que ya estaba dictaminado que aparecía en otros lugares, como es precisamente en la ciencia ficción. A pesar de todo, ahora vamos a ver esa chica tan bonita por fuera, bueno, algunos dirán que no es tan bonita, depende del gusto, vamos a ver cómo es por dentro, porque en verdad lo que parece una mujer, evidentemente no es una mujer. Vamos a ver. Pues bien, ya habéis visto a esa chica cómo era en verdad por dentro. En estos casos no se puede decir eso de que la belleza está en el interior, porque es todo lo contrario, ¿verdad? Pero bien, ya veis hasta qué punto la tecnología está avanzando. ¿Recordáis todos, supongo, esta imagen de la película Terminator? Bien, si vemos un poco cómo funcionaba el primer robot que hemos pasado, el de Petman, es prácticamente ya algo parecido a lo que es esto.
Ya vimos también que había esas gafas que nos iban dando datos de todo, como los ojos del Terminator en la película. Las cosas se están juntando por diversos factores, solo falta compactarlas bien y luego vendrá lo que vendrá. Por tanto, pensemos que cuando se dice que la persecución contra el pueblo de Dios va a ser lo peor que jamás se ha vivido nunca, pues no sé hasta qué punto va a llegar la cuestión, pero la verdad es que a saber si nuestra imaginación empieza a ir marcando o viendo lo que parecería totalmente impensable hace muchos años atrás. Pero es que esto incluso puede llegar a ser con ejércitos en conflictos. Ya vimos también una chica, también Terminator, en una de las películas, que incluso visteis que se podía hacer más atractiva a los demás cuando ella quería, etcétera, etcétera. Bien, ¿todo esto es ciencia ficción? Sí, pero es que estamos viendo como poco a poco se va preparando todo. Además, ya sabéis que se está trabajando para que los propios chips o ordenadores que tengan estos, no sé cómo llamarles, robots, digamos, se están trabajando para que tengan más interconexiones, puedan llegar como a hacer un simulacro de aprendizaje humano, para que ellos mismos se vayan perfeccionando, etcétera, etcétera. Con la cual cosa, esto nos lleva a pensar cada vez más en cosas parecidas a lo que estamos viendo en tantas películas, y esta, principalmente Blade Runner, de Harrison Ford, donde vimos como la replicante, esta chica, convive con él, y en el fondo es un robot. Pues bien, y la tiene prácticamente como si fuera su esposa, ¿no? ¿Ciencia ficción era? Pues parece ser que las cosas van hacia este camino. Y ahora vamos a hacer un salto y vamos a hablar un poco de cuestiones espirituales, pero que evidentemente no son las de Dios, sino del lado de Satanás. Y que a esto normalmente lo englobamos todo bajo el concepto de espiritismo, porque tiene que ver precisamente no con Dios. Esta semana alguien me pasó precisamente información de que su marido iba a un cierto lugar donde se impartían unas ciertas clases, y en este caso, precisamente, las clases es de todo esto, y que se está hablando de un modo cada vez más, incluso a niveles médicos sanitarios. La cual cosa quiere decir de que cosas que hasta ahora eran del mundo esotérico o del mundo oriental se están colando directamente en Occidente como algo para ir funcionar muy bien a todos los niveles como personas, a nivel de salud, etcétera. Quiero que veáis que precisamente aquí la señora que da la conferencia, mirad qué jersey lleva. No sé si veis que lleva un triángulo perfecto aquí, en su pecho, pero ya veis que detrás, ¿qué aparece también? Una pancartita con un triángulo. Una vez más, cuando ya hemos visto tantas veces a qué juegan con estos símbolos, si no los supiéramos, pues todo esto nos parece formidable en un principio, porque hay muchas cosas que son buenas, pero el filo entre lo bueno de Dios y lo satánico es a veces casi imperceptible si uno no conoce más allá de las cosas. Y ciertos conceptos empiezan a penetrar en las personas de Occidente de un modo que verdaderamente piensan que esto es muy bueno. Y lo que hacen es empezar a ponerse en el lado de Satanás inconscientemente. Por eso hay que estar muy al tanto de todo lo que se está haciendo, porque personas con más o menos buena intención están participando o haciendo ponencias de todas estas cosas que no llevan a los caminos de Dios, sino a todo lo contrario, y que van a llevar a formar parte del gran engaño para cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y esto que parecen que no tienen vinculaciones ahora, las van a tener dentro de muy poco.
Bien, quería leeros precisamente esto, donde pone karma. Sabéis que se habla mucho de karma. Karma en catalán es Carmen, aunque se escribe un poco distinto, pero no hablan de cármenes precisamente. El karma es una de las bases de la filosofía oriental y su influencia se hace notar en el código del samurái, el bushido. De acuerdo con varias religiones dármicas, el karma sería una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se deriva de los actos de las personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Es una creencia central en las doctrinas del budismo, el hinduismo, el jainismo y el hayavasi. Aunque estas religiones expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. Ahora cuando os digan karma ya sabéis lo que es, no están llamando a nadie, es que sencillamente es esto. Pero ya veis de qué modo todo el mundo oriental participa prácticamente de lo mismo, de la religión del dragón, de Satanás. ¿La reencarnación existe? No. Es un invento satánico para acreditar la inmortalidad del alma. El gran engaño de Satanás, que va a juntar también a toda esta gente con el falso cristianismo, que también acepta la inmortalidad del alma. Pues cuidado con todas estas cosas, porque al final el camino que nos lleva es a rechazar a Jesús, porque Jesús vino a morir por nosotros, para que no tuviésemos que hacer tantas cosas extrañas como una futura reencarnación detrás de otra, continuamente, y así a saber por cuánto tiempo. Y ahora una noticia que podríamos vincular plenamente con los antediluvianos. La civilización más antigua de América ya utilizaba técnicas antisísmicas hace 5.000 años. Si hace 5.000 años es anterior al diluvio, porque el diluvio hace ¿cuánto? 4.500, ¿no? Caral desarrolló en el actual Perú una cultura caracterizada por no ser guerrera ni usar apenas armas. Aquí tenéis todo esta inmensa explanada en medio de estas montañas con estas edificaciones. Es la civilización más antigua de América, pero paradójicamente ha sido prácticamente la última en conocerse. Curioso, ¿eh? Su descubridora, Ruth Sadi Solís, arqueóloga y antropóloga peruana, visita estos días Santiago para hablar de Caral, la civilización más antigua de América. Es, por ejemplo, 3.000 años anterior a la Maya, lo que sitúa su desarrollo hace 5.000 años. Shadi abordó la trascendencia y el rol que juega en la sociedad actual la investigación de esta civilización que se caracteriza, al contrario de otras contemporáneas en el viejo continente, como Egipto o Mesopotamia, por no ser guerrera ni utilizar apenas armas, lo que para Ruth demuestra que hay otras formas de desarrollarse. Se desarrolló en condiciones de paz, por lo que el mensaje que debemos sacar es que más vale el intercambio y la comunicación que la dominación, apunta Shadi. Una de las curiosidades de Caral es que sus pobladores descubrieron técnicas antisísmicas y han venido ingenieros japoneses después del terremoto a conocer estas tecnologías a Caral. Les parecía increíble como 5.000 años después obtuvieron el mismo resultado, concluyó. Curioso, ¿eh? Bien, quizás estos eran, si no estaban ni con armas ni confrontaciones, si realmente esto fue así, quizás estos eran de los que eran un poco anteriores aún al diluvio. Porque cuando llegó el momento del diluvio, toda la tierra estaba llena de violencia, toda, no solo una porción. Y ahora hablemos un poco sobre el tiempo de angustia, donde Daniel 12 nos dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, la segunda venida de Jesús. Casi 100 tornados dejan 5 muertos y 29 heridos en el centro de Estados Unidos. Han seguido aún más. Y claro, cuando menos se lo piensan, se levanta uno y arrasa. Aquí tenéis un curioso doble tornado en Estados Unidos, algo que no es habitual precisamente, casi nada. Y ahora hablemos un poco sobre el cambio climático, si es que existe. Anomalía en el Himalaya, descubren una zona donde crecen los glaciares. Anda, aquí no crecen champiñones, crecen glaciares.
crecer glaciares, pero no dicen que se está perdiendo el hielo continuamente por todas partes y esto es una demostración del cambio climático, de la subida de temperaturas, de lo que estamos liando nosotros. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Geólogos franceses descubrieron una parte anómala en la capa de hielo en el Himalaya, cordillera situada en Asia, donde los glaciares ganan peso poco a poco. Los científicos se asombraron de este hecho, ya que actualmente suelen observar otra situación, la disminución de la nieve en otras partes de esta cordillera, así como en otras cordilleras por todo el mundo. Las conclusiones de los científicos aparecen en el artículo recientemente publicado en la revista Nature Geoscience. Se cree que el cambio climático se refleja en la reducción de la superficie de los glaciares en las regiones polares y en las montañas en otras áreas del planeta. El pasado febrero, los climatólogos estadounidenses, con ayuda de satélites CRACE, estimaron la disminución general de la capa de hielo global y concluyeron que su derretimiento agrega alrededor de 1,5 milímetros de agua anualmente al nivel de los océanos. Sin embargo, descubrieron que los glaciares del Himalaya han disminuido mucho menos de lo predicho anteriormente. Total, que no se entiende nada. Pero claro, nos tienen que inculcar conceptos que no son. Y el artículo va siguiendo, interesante para vuestras casas, para no alargarnos más. Y ahora hablemos de salud. Esta mañana, cuando hemos tratado el estudio bíblico referente precisamente a la santificación, hemos visto como una buena disposición mental es básica para tener salud, pero además hay muchos factores asociados con esto que nos pueden llevar mucho más fácilmente a estar preparados para conectarnos con Dios o todo lo contrario. Pero bien, hablando de salud, vamos a entrar primero con esto. Los científicos alarmados por la aparición de gambas mutantes y sin ojos en el Golfo de México. ¿Ya sabéis lo que sucedió en el Golfo de México con esa torre petrolera que se hundió? Pues bien, dicen que lo achacan a los disolventes utilizados por BP para hundir el petróleo que se salió por la explosión de la plataforma petrolífera. Han visto gambas y cangrejos sin ojos o con tumores. También han aparecido peces con heridas en la piel. Y la naturaleza, dice un texto, gime toda a una por su redención. Porque la propia naturaleza está harta de lo que está pasando, debido al pecado del hombre. Ellos pagan también por nosotros. Y Dios va a poner fin a todo esto también cuando regrese. Y ahora aquí tenéis un artículo en inglés y lo vamos a ver en una traducción más o menos al español. La forma más sencilla, Get Smarter. Olvídate de los puzzles, juegos y ejercicios mentales. Hay una manera fácil de aumentar su capacidad cerebral. Estad atentos a lo que ahora vais a leer. Yo os voy a leer el artículo, no voy a profundizar mucho en él, pero sí nuestro compañero que está tratando todos los temas básicamente sobre la salud mental, etcétera, etcétera, y de los procesos mentales en general, va a hablar más profundamente de él. Y bien, nosotros vamos a extraer algunas cosas interesantes ya de aquí. Claro, el ejercicio es bueno para su salud, todos sabemos que, pero el ejercicio es también una forma científicamente probada para sentirse como más inteligente. Ya veis, ejercicio, inteligencia, conjuntamente. De acuerdo con Gretchen Reynolds, autor de la próxima a estrenarse Los primeros 20 minutos, un libro sobre la ciencia del ejercicio, la investigación reciente muestra que el ejercicio puede ayudar a su cerebro a resistir la contracción física y mejorar la flexibilidad cognitiva. Ejercicio, escribe en este artículo del New York Times, hace mucho más para reforzar el pensamiento que el pensamiento lo hace. O sea, el ejercicio ayuda a reforzar el pensamiento. No el pensamiento sobre sí mismo ayuda a reforzar más el pensamiento, sino que hay una implicación entre lo que hace el cuerpo y la mente. He aquí por qué. Su cerebro es un tejido, y así como cualquier otro tejido, el abuso, la falta de empleo y especialmente la edad, hace que su rendimiento decline. En algún momento de nuestros 30 años, el hipocampo, la parte de nuestro cerebro dedicada al aprendizaje y a la memoria, pierde cerca de 1% anual de su volumen total. Ya veis, vamos perdiendo, ¿eh? Así que no es de extrañar que a medida que envejecemos naturalmente,
perdemos parte de nuestra memoria y capacidad de aprendizaje. Pero lo sorprendente es que, al igual que con los músculos, el ejercicio puede retrasar o incluso revertir la decadencia física de su cerebro. ¿Qué cosas? Si bien es posible que se les ha dicho, lo más probable por los padres, hace referencia a este es tu cerebro y este es tu cerebro con drogas, anuncios de servicio público, que una vez que pierden las células cerebrales, que no pueden tener de vuelta, porque se pierden, nuevas células cerebrales pueden crearse. Y el ejercicio ayuda a disparar ese proceso. ¿Sabíais? Podemos crear... ¿el qué? Células cerebrales. O sea, si las perdemos, no tienen por qué perderse para siempre. Se pueden recuperar, se pueden crear de nuevas. Al hacer ejercicio no solo construimos músculo, usted construye un cerebro más grande. Esto no quiere decir que nos volvemos cabezones tipo ET. El ejercicio también hace que las nuevas células del cerebro sean más eficaz. De acuerdo con Reynolds, las células del cerebro pueden mejorar la inteligencia solo si se unen a la red neuronal existente, y muchos no lo hacen, en vez sacudiendo sin rumbo por el cerebro durante un tiempo antes de morir. O sea, se pueden llegar a crear células de este tipo, pero no se pueden llegar a interconectar por una serie de situaciones. Una forma de tirar de las neuronas en la red, sin embargo, es aprender algo. En un estudio realizado en 2007, las nuevas células cerebrales en los ratones se convirtió en un bucle en las redes neurales de los animales si los ratones aprendieron a navegar por un laberinto de agua, una tarea que es cognitivamente exigente, pero no físicamente. Sin embargo, estas células del cerebro eran muy limitadas en lo que podían hacer. Cuando los investigadores estudiaron la actividad cerebral después, descubrieron que las células recién despedidas por cable únicamente cuando los animales navegan por el laberinto de nuevo, no cuando practicaban otras tareas cognitivas. El aprendizaje codificado en esas células no transfirió a otros tipos de pensamiento del roedor. Por tanto, esas células que se podían crear, si no iban acompañadas de volver a hacer lo mismo, se perdían. La cual cosa nos está denotando la eficacia de los hábitos. Si nosotros cogemos hábitos, creamos circuitos neuronales. Al crearlos, estos circuitos neuronales, si los vamos manteniendo por hábitos, se quedan, ya no se desaparecen esas células. La importancia de los hábitos correctos también. El ejercicio, por otro lado, parece que hace que las neuronas sean más ágiles. Cuando los investigadores en un estudio separado de ratones corriendo, los cerebros de los animales con facilidad, por el cable, muchas neuronas nuevas en la red neuronal. O sea, cuando más corrían se creaban más neuronas y más redes. Pero esas neuronas, dicen, no disparó más tarde, solo durante la carrera. O sea, se estaban generando durante la carrera, mientras hacían el ejercicio. También se iluminó cuando los animales practicaban las habilidades cognitivas, como la exploración de entornos desconocidos. O sea, iban a un lugar desconocido y por ir mirando e investigando, ¡pum!, se iluminaban. Se iban haciendo más células. Es curioso, ¿eh? ¿A qué podemos nosotros comparar esto? Pues que si nuestro cerebro se dedica a investigar, nuestra mente, ¿qué va a hacer? Crecer, ampliarse. ¿Entendéis? De aquí la importancia de que, como se dice, para las enfermedades como Alzheimer, para evitarlo, nosotros estemos activos mentalmente también, buscando, investigando, y así nuestra mente no llegará a esos puntos. Pero claro, ya veis que no solo se trata de hacer ir la cabeza, sino ir acompañado con ejercicio. Si no, eso no queda. En los ratones corriendo, a diferencia del aprendizaje, había creado las células del cerebro que podrían realizar múltiples tareas, o sea que aún les servían para más cosas. ¿Cuánto ejercicio es suficiente para construir un cerebro mejor? La mayoría de estudios se han centrado en las actividades aeróbicas como correr o nadar. Sin embargo, incluso a pie puede hacer una diferencia, o sea, andando. Un estudio demostró que las personas mayores que caminaban durante 40 minutos 3 días a la semana tomó 2 años de la edad de su hipocampo y mejoraron su función de memoria, solo por andar. ¿Sabéis? Helen White escribió que era muy importante el andar cada día.
¿Por qué? Pues nos podíamos llegar a pensar, bien, porque la sangre circulará mejor, etcétera, etcétera, esto nos regulará los intestinos y demás cosas. Bien, pero es que además tiene más implicaciones de las que podíamos llegar a pensar, ya veis, actividad neuronal del cerebro. Así que no salga a caminar durante el almuerzo solo para aclarar su cabeza, tome ese camino cada vez más inteligente también. Y mirad ahora esto, ser optimista y positivo se convierte en un seguro de vida. Un estudio muestra que ser optimista ayuda a evitar un ataque cardíaco. El optimista tiene mejor índice de presión arterial, colesterol y peso. Llevan una dieta más sana, hacen ejercicio y duermen mejor. Esta mañana hemos hablado en algún texto donde precisamente se hacía esa relación entre la mente en buena disposición, alegre, o precisamente todo lo contrario, y cómo repercutía en la salud. Y eso lo decía ya la Biblia, en los Proverbios, casi nada, ¿eh? Ahora la ciencia no está haciendo otra cosa que corroborar con datos lo que la Biblia ya ponía. Casi nada. Y ahora vamos precisamente a leer unas citas de Ellen White sobre la salud. Están extraídas de uno de los 2 tomos que hay, que es una recopilación de escritos suyos, Mente, Carácter y Personalidad. Todo conjuntamente. También habla no solo de la parte de arriba de la persona, de la cabeza, sino también de la salud y del cuerpo en general, la relación de una cosa con otra. Vamos a leer este apartado que vale la pena que tengamos presente. Enfermedades que comienzan en la mente, nos dice. Se piensa muy poco en los factores causales. Muy poca consideración se da a las causas que determinan la mortalidad, la enfermedad y la degeneración que existen hoy aún en los países más civilizados y favorecidos. La raza humana decae y no se plantean el por qué. Vamos a ver. 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente, escribió ella. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los 9/10 de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Problemas, algo no superado. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente, además. Casi nada, ¿eh? Hay también doctrinas erróneas, como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Yo os conozco a personas que me decían, antes de saber que esto era una mentira, lo del infierno así quemando por la eternidad, de que eso no los dejaba dormir, que les causaba angustia. Pues imaginaros, ahora estamos hablando de personas del siglo XX-XXI, imaginaos las personas de la Edad Media, cuando estos conceptos empezaron a salir. Pues ¿cuántas personas no quedaron traumatizadas por estas cosas? ¿Cuántas? Pero ya veis que es interesante la conexión entre problemas, dificultades incluso en el hogar, que nos debilitan, que son como un cáncer en el alma. Cuidado, porque no solo puede ser un cáncer a nivel psicológico que nos merma, sino que además puede llegar a provocar eso. Cosas no superadas, problemas. No solo es por lo que comemos o bebemos o respiramos. La mente afecta al cuerpo. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta a la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz, por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. Interesante cómo lo cuenta, ¿eh? La bendición de Dios es un poder sanador, y los que benefician a otros con generosidad sentirán esa maravillosa bendición tanto en el corazón como en la vida. Imaginad si es importante hacer el bien. Nosotros mismos, ¿qué hacemos? Si hacemos el bien,
nos alimentamos de poder sanador, de la bendición de Dios. Somos benditos por Dios si hacemos el bien, porque automáticamente estamos funcionando así. Inconscientemente nuestro cuerpo genera esto. Un cerebro sano y bien alimentado. El cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las otras partes del sistema estén sanas, el cerebro debe estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si por los hábitos correctos en el comer y el beber se mantiene pura la sangre, el cerebro estará adecuadamente alimentado. Y si el cerebro está adecuadamente alimentado, va a estar mucho mejor equilibrado y sus funciones irán mucho mejor, en todos los sentidos. Extensa influencia de la imaginación. Algunas veces, la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad, y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Mentalmente la gente, ay, es que me duele aquí, ay, es que hoy allá, ay, siempre quejándose, y es que nunca estaré bien, y no sé, y se van hundiendo. Ya sabéis que incluso se hicieron pruebas de dar pastillas que en verdad no eran nada a gente que creía que estaba muy mal y se empezaban a sanar. Todo por mente, creyendo que verdaderamente eso les iba a aliviar para siempre. ¿Qué era? En verdad era toda una potencia mental. Es curioso, ¿eh? Pues ella ya estaba escribiendo eso en sus años, ya veis, estamos hablando de 1890, 1900, 1905. La energía eléctrica del cerebro vitaliza el sistema. Se debería dar realce a la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y éste sobre aquella. La energía eléctrica del cerebro, aumentada por la actividad mental, vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Debería explicarse bien este punto. También se debería presentar el poder de la voluntad y la importancia del dominio propio, tanto en la conservación de la salud como en su recuperación, como asimismo el efecto depresivo y hasta ruinoso de la ira, el descontento, el egoísmo o la impureza, y por otra parte, el maravilloso poder vivificador que se encuentra en la alegría, la abnegación y la gratitud. ¿Ya ves? Cómo nuestra actitud ante la vida puede hacer que tengamos salud o pasemos a todo lo contrario. Y recordemos, como ella dice, debería explicarse bien este punto. ¿Qué punto? La actividad cerebral, mental. Si funciona, todo irá mejor, todo el cuerpo. Y al revés también. Algunos están enfermos por falta de voluntad. En mis viajes he encontrado a muchos que realmente sufrían por causa de su imaginación. Les faltaba poder de voluntad para elevarse por sobre la enfermedad del cuerpo y de la mente y combatirla, y por lo tanto estaban sumidos en la esclavitud del sufrimiento. Con frecuencia me aparto del lecho de esos que hicieron inválidos de sí mismos, diciéndome, mueren de a poco, mueren de indolencia, una enfermedad que nadie sino ellos mismos pueden sanar. Las personas que ellos mismos se van hundiendo y quejándose, y así no se pueden sanar. Y Dios a veces permite que las personas sigan con esas enfermedades para ver si realmente su actitud mental cambia, porque si son así, lo van a tener muy mal para estar en el reino de los cielos, muy mal, porque no confían en que Dios les puede ayudar. Y no se puede estar quejándose continuamente una persona, sino que hay que intentar hacer algo para mejorar. Y a veces es una actitud mental, sencillamente eso. Importancia de una mente sana en un cuerpo sano. El poder mental y moral depende de la salud física. Se debiera enseñar a los niños que deberían sacrificar todos los placeres y complacencias que interfieran con la salud. ¿Y ahora qué se hace con los niños? ¿Quieres una golosina? Va, venga, golosinas. ¿Quieres un chuche? Venga, un chuche. Y así continuamente 1000 y una cosas. El niño pide no sé qué, pues se lo damos. Y al niño igual no le conviene eso. O el niño a comer a deshoras, o el niño exige no sé qué. Pues no.
El niño tiene que seguir unas pautas para tener la salud, porque si no, nosotros vamos a ser culpables de que el niño va a crecer mal mental y físicamente. Y luego arréglalo, ¿sabes? Arréglalo. Si se enseñara a los niños la negación propia y el autocontrol, serían mucho más felices que si se les permite complacer sus deseos de placeres y ropas extravagantes. Ya veis, placeres y ropas extravagantes, ¿eh? Qué conjunción de dos cosas, cómo influyen. La buena salud, mentes sanas y corazones puros no son considerados como de primera importancia en los hogares. Es verdad, ¿cuántas casas veis que esto sea lo primordial? Qué pocas, ¿eh? Muchos padres no educan a sus hijos para ser útiles y para cumplir sus deberes. Se los complacen y mima hasta que la abnegación llega a ser para ellos casi un imposible. No se les enseña que para tener éxito en la vida cristiana es de la mayor importancia el desarrollo de mentes y cuerpos sanos. Que el niño no quiere hacer nada en casa. Ay, no, que el niño solo quiere jugar y el niño no va a hacer nada. No, como es el niño, déjalo, que ya tendrá tiempo de hacer cosas. O el niño quiere comer esto, ay, pues venga, se lo vamos a dar. Y así no se educa, así se destroza. Y Dios va a pedir cuentas de lo que hacemos con nuestros hijos. Los niños que son presionados demasiado y muy temprano, en el aula se ha colocado ineludiblemente el fundamento de diversas enfermedades, pero en especial el órgano más delicado de todos, el cerebro, con frecuencia ha sido dañado permanentemente por habérselo sometido a una ejercitación excesiva. Y en esta forma se ha sacrificado la vida de muchos niños a causa del proceder de madres ambiciosas. Quieren que los niños sean eminencias enseguida, ¿eh? De los niños que al parecer han tenido una constitución lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esas condiciones, hay muchísimos que soportan sus efectos durante toda la vida. La energía nerviosa del cerebro se debilita tanto que después de llegar a la madurez es imposible para ellos soportar mucho trabajo mental. Les cuesta la concentración. Parecería que se ha agotado la fuerza de algunos de los delicados órganos del cerebro. Y no solo se ha dañado la salud física y mental de los niños por habérselos enviado a la escuela a una edad demasiado tierna, sino que también han salido perdedores desde el punto de vista moral. Niños que enseguida, venga para el colegio, al poco de nacer crecen un poquillo, venga para el colegio. Y así, niños que hay que aprender y aprender y aprender. La mente del niño aún debería hacer otras cosas a unas edades muy tempranas. Pero nuestra sociedad ha ido llevando al niño a todo lo contrario. Satanás lo sabe, no es tonto. Por eso ha empezado con escolaridades muy tempranas y ha llevado a la sociedad a que las madres tengan que llevar los niños enseguida a guarderías y colegios. ¿Por qué? Porque las madres no pueden estar por ellos, porque tienen que trabajar, sobrevivir o pasárselo bien, yo qué sé. Pues bien, esta es la cuestión y estamos destrozando niños para siempre. El egocentrismo a veces produce enfermedades. Muchos están enfermos física, mental y moralmente porque su atención está dirigida casi exclusivamente hacia sí mismos, siempre pensando en ellos mismos. Se podrían salvar de la paralización por la vitalidad saludable de mentes más jóvenes y variadas y por la incansable energía de los niños. A veces los niños enseguida molestan, ¿eh? Ve a un niño, venga niño, vete de aquí. Pues bien, esa actividad de los niños puede hacer también una repercusión sobre los mayores. Cuidado, también dependiendo de qué niños y cómo están educados esos niños, porque hay niños que son de agárrate y no te menees. Ellen White también escribió que cuidado con la superactividad de los niños, tampoco. O sea, los niños también en su cauce. Muy pocos se dan cuenta de los beneficios del cuidado, la responsabilidad y la experiencia que los niños traen consigo a la familia. Un hogar sin niños es un lugar desolado. Los corazones de sus habitantes están en peligro de transformarse en egoístas, de acariciar el amor por su propia comodidad y de consultar sus propios deseos y comodidades. Buscan simpatía para sí mismos, pero tienen poca que dar a otros. El cuidado y el afecto de niños que dependen de uno elimina la aspereza de nuestra naturaleza, nos hace tiernos y llenos de simpatía y tiene una influencia en el desarrollo de los elementos más nobles de nuestro carácter. Esto es lo que provoca tener hijos en casa. Pero ya sabéis que también dice que en los últimos tiempos
cuidado con tener niños, porque la que se avecina es muy grande, ¿no? Pero bien, quien los haya tenido, que tenga presente esto. Las emociones depresivas perjudican la salud. Es el deber de cada uno cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. De esta manera, muchos no solo se vuelven miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórbida. A su alrededor hay cosas que no son agradables, y sus rostros muestran un ceño fruncido constante que expresa mejor que las palabras su descontento. Estas emociones depresivas son un grave daño a su salud, porque al estorbar el proceso de la digestión, interfieren con la nutrición. ¿Qué procesos mentales tan directos sobre el propio cuerpo, Mientras que los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden hacer mucho daño. Pero la alegría y la esperanza, mientras iluminan el sendero de otros, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Otro proverbio en 4:22. Si nosotros tenemos una disposición alegre, lo contagiaremos a los demás. Si somos todo el rato con pésames y lamentos, ¿qué vamos a generar también en los demás? Lo mismo. Mal rollo. Al tratar a los enfermos, estudie las mentes. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. El médico debería ser además un buen psicólogo. Debería saber encarar a la persona y buscar el porqué de ese problema, porque muchas veces, ya veis, 9 de cada 10 enfermedades donde se originan en la mente. Si se arregla una cierta situación de la vida, vas a arreglar cierto órgano de tu cuerpo que no funciona. Normalmente funciona así el asunto. La enfermedad se origina en la mente. Una gran parte de las enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen en la mente y solo pueden ser sanadas por la restauración de la salud de la mente. Hay muchos más enfermos de la mente de lo que imaginamos. La enfermedad del corazón produce muchas personas dispépticas, porque los problemas de la mente tienen un efecto paralizador sobre los órganos digestivos. Impresionante. Cristo sana. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina curar. Orad por estas almas y traedlas a Jesucristo. Cristo es el poder vitalizador. La atmósfera proporciona salud y vigor. Sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor, y este se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento penetre en vuestro corazón, y dejad que su dulce influencia impregne el hogar. Manifestad un espíritu bondadoso y tolerante, y estimuladlo en vuestros hijos, cultivando todas las gracias que alegran la vida del hogar. La atmósfera así creada será para los niños lo que son el aire y el sol para el mundo vegetal, y favorecerá la salud y el vigor de la mente y del cuerpo. La importancia del papel de los padres en una casa. Padres que llegan con problemas de fuera y los transmiten a su mujer, a sus hijos, y lían allí unos percales impresionantes. Todo esto genera un mal ambiente y los ángeles no se encuentran a gusto allí. Y si los ángeles de Dios no se encuentran a gusto allí, hay otros que se van a encontrar muy a gusto, son los de Satanás. Es muy importante lo que nosotros predispongamos cuando lleguemos al hogar para saber transmitir a los que tenemos allí. Y bien, hasta aquí la conferencia de hoy. No os anticipo el tema de la próxima semana, si Dios quiere, habrá conferencia también. Pero bien, os agradezco mucho que hayáis seguido toda la temática de esta semana y sobre todo, en definitiva, tened presente que es muy importante que nuestras mentes estén conectadas con Dios y que hagamos lo que Él nos manda, hacer ejercicio, cuidarnos en todos los sentidos, física, mentalmente, porque es la forma de que nuestro carácter se perfeccione y podamos llegar a estar con Él y ser una influencia para muchos para bien. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.